Damos la bienvenida a Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana a la Alcaldía Cruceña. ¿Cómo estás, Gary? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto de saludarte, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Gary. ¿Cómo está en este momento tu campaña? ¿En qué está enfocada justamente a casi un mes de las elecciones? Nosotros estamos en este momento hablando sobre los proyectos reales, en esta transformación real que hemos encarado desde el proyecto Primero Vos, socializándolo, entrando en diferentes barrios de la ciudad y conversando con la gente en su puerta, en su cancha, en diferentes lugares, hablando principalmente de lo que en realidad nosotros creemos que debemos asentar para poder atender las cosas que son urgentes, lamentándolo mucho con la falta de atención a lo largo de todo este tiempo y la falta de verlo al ciudadano como para entregarle servicio de forma permanente. Hay muchos espacios de administración municipal que son urgentes en este momento, dependiendo de cómo se va comportando el clima. Llovió y era una urgencia el tema del drenaje. Ahora que ha dejado de llover y que va a pelar el sol, vendrá una epidemia de mosquitos. Esto generará seguramente dengue. Fíjense, todo es abandono, abandono, abandono. Y una propaganda política que ha sido lamentablemente el grave problema que hemos tenido. Hemos recogido muchas cosas de parte de los vecinos y eso nos mantiene contentos, expectantes, porque creemos con categoría que día a día la gente se suma a este proyecto de renovación real y ve en nosotros la posibilidad de reconducir la ciudad y proyectarla a un nuevo siglo, ¿no? Nosotros tenemos una administración demasiado anacrónica del siglo pasado. La exigencia del planeta en este momento marca una serie de innovaciones, no solamente tecnológicas, sino también de capacitación, para ser competitivos como individuos, y esto va a producir que seamos competitivos como sociedad en un mundo que requiere de conocimiento y que requiere además de la digitalización de la mayoría de las acciones de los individuos. En ese sentido estamos trabajando y muy contentos y absolutamente convencidos cada día de que la victoria del 7 de marzo será contundente. Ahora, Gary, después de este encuentro que hubo entre varios candidatos, algunos denominan debate, varios expertos o analistas, podríamos decir también, creen que no existe un candidato que realmente tenga una visión clara de lo que es la ciudad, una visión grande del futuro de la ciudad, sino más bien se ciñen simplemente a ciertas obras. ¿Cómo ves vos tu plan de gobierno si realmente alcanza una visión completa de lo que se quiere en Santa Cruz en el futuro? Mira, yo recibí una serie de preguntas de los periodistas relacionados precisamente a este tema del plan. Nosotros tenemos un plan absolutamente real, pero en realidad los que han opinado no han opinado desde el plan, han opinado desde la exposición producto del debate. El debate, el dueño del aire lo planteó de una manera y nosotros nos sometimos a eso. Es decir, el dueño del aire, la Red 1, planteó un reglamento. Y ese reglamento tenía 6 ejes temáticos. La ciudad no solamente tiene 6 competencias, o el municipio 6 competencias sobre 6 temas. Planteó 6 temas, lo dividió en de a 3, con un corte en el medio y 3 más de acuerdo a su estructura programática para el aire, y le asignó del plan, de cada eje temático, del plan, eligieron una consulta sobre el eje temático y le asignó 2 minutos a cada participante. Muy complejo desde ahí. Poder entender un plan de gobierno. A mí me parece que los analistas y opinólogos debiesen leer los planes de gobierno y de ahí sacar una conclusión, porque sacarla a la conclusión solamente de esa exposición que, insisto, fue normada y reglamentada por el dueño del aire, es muy difícil y se presta a ciertas interpretaciones que, a mi parecer, son antojadizas y que llevan ciertas arenas a ciertas playas, ¿no? Dentro de este sistema de corrupción que también ha tocado a muchos de ellos. Yo, extrañado, veo que va a haber una encuesta ya promocionada, ya publicitada, y qué es lo que me extraña, esto quiero que quede con categoría, asentado. Me extraña que la asesora de la hoy candidata
de Santa Cruz para Todos, mamá de una ministra, expresidenta de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo, tengo una condición de analista en un marco donde se va a analizar una encuesta. Eso, a mí, por lo menos particularmente, y vos que tenés años en el periodismo, sabés que genera una tendencia por demás notoria, pero además compromete la credibilidad del medio y por ende la credibilidad de las encuestas, cuando en este momento necesitamos certezas, ¿no? Entonces, por eso yo me apego con absoluta humildad a decirte, y lo reto a todos a que lo puedan leer, nosotros tenemos un plan que ha sido extraído desde el diagnóstico, atendiendo la urgencia y planificando una gestión en todas las áreas que mantiene una esencia, que es la de incluir para que todos podamos convivir, pero que tiene un principio. Nosotros tenemos que ir a la reivindicación de las cosas que nos arrebata el centralismo. Nosotros tenemos que tener claro que esta ciudad es la más poblada del país y el censo nos dijo que no era la más poblada y aquí permitieron que nos lo digan cuando sabíamos que no era así. 70.000 personas llegan de otras partes del país a vivir a Santa Cruz cada año y son invisibilizados por el centralismo porque no se le asigna plata a cada uno de ellos, porque no se le asignó correctamente la plata de los que estábamos antes de que se haya dado el censo de hace 10 años. Tenemos una preparación para el censo que viene, pero los socios del centralismo, que por el prorroguismo están en el poder y quieren continuar estando, que han sido socios permanentemente de todo este aparato, lamentablemente no plantean esa discusión. En realidad ahorita nosotros tenemos que ver cómo se va a hacer con el dinero. Viene el censo y hay que planificar cómo nos van a censar y además pedir el ajuste intercensal que está en una ley que no se hace efectiva. Sí. Sí, justamente de eso iba a hablar. Está pendiente, pero hasta ahora no se ha efectivizado este tema del censo. Ustedes, como comunidad ciudadana, desde el municipio, ¿impulsarían esta idea de que se aplique de una vez el censo y también para la redistribución de los recursos de una forma más equitativa? Yo no sé la posición partidaria de Comunidad Ciudadana. Yo te voy a decir la posición que yo tengo como ciudadano y como alcalde cuando gane la elección. Yo no voy a renunciar a los derechos de los ciudadanos bajo ningún concepto. Yo creo firmemente que la descentralización la llevaron a un tema ideológico, nos etiquetaron a los que históricamente hemos querido la descentralización de recursos como separatistas, y eso no es así, porque el lugar donde más bolivianos hay en Bolivia, digo, que vienen de todas partes de Santa Cruz. Y eso los invisibiliza el centralismo, a esos bolivianos, y nos tildan a nosotros de que somos nosotros los separatistas o los que discriminamos, cuando no hay mayor acto de discriminación que no darle su plata al ciudadano. Esa es la mayor discriminación. Nosotros vamos en ese concepto y vamos a luchar por eso. Nosotros creemos que en la bonanza económica que hubo, por quedarse en los cargos, por seguir perpetuándose, por manejar desde su comodidad todo esto, entregaron a los cruceños. Y estoy hablando a todo nivel porque también hoy hay otro candidato que fue concejal y socio político del MAS en otro momento. Y no fue que se hizo el OPA, fue socio porque acordó dentro de lo que significaba el manejo municipal la sociedad con el partido que gobierna, el Ejecutivo y el MAS que tiene el 50% de las pegas y lo podemos comprobar. Si usted ¿De quién está hablando? Y del otro lado, Gary, ¿de quién está hablando? En que la bandera de la autonomía la entregaron también por no luchar y tampoco pelearon el censo. Eso es lo que yo tengo claro como individuo y eso no voy a renunciar, diga lo que diga quien diga. Se puede quedar el Papa si quieren, no hay problema. Yo tengo una posición clara en defensa del ciudadano porque en realidad todo esto, en el fondo, lo que se pelea es el presupuesto individual de los ciudadanos que viven en Santa Cruz y los ciudadanos que anualmente vienen a Santa Cruz en un número más de 70.000 personas, más de 70.000 familias anualmente. Usted, Gary, cuando habla de que se ha cogobernado con el MAS, que hay candidatos, ¿de quién habla puntualmente? De los que han gobernado, pues. ¿Quiénes han estado en el gobierno municipal y departamental? Y quienes no han hecho ni un solo sentido de oposición, han sido concejales, han sido parte de la administración de la gobernación. No puedo hablar de la candidata del MAS porque ha sido parte de ese centralismo y sigue siendo. Usted habla desde la época de Johnny Roberto.
¿Toda esa época? Yo hablo de hace 15 años, si quiere vamos más atrás también, pero hace 15 años que están los mismos. Estos se han pasado, han estado más tiempo que el gobierno, que el propio Morales. Miremos algo, ¿qué reveló a la gente aquí en Santa Cruz y después se prendió en el país? El prorroguismo, porque en realidad el análisis frío nos lleva a concluir de que el resultado de la elección, salvo Santa Cruz, no era un tema contra el MAS, ¿no? Era un tema contra el prorroguismo. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Se han prorrogado y quieren prorrogarse. Es decir, le han echado más que Morales en el poder. Contra eso hay que estar. Entonces, eso la gente lo entiende porque nosotros hemos llegado a sentarle el discurso, decirle un ratito, esto que han hecho al negociar tu plata es darte menos escuela, darte menos salud. No hay salud, no hay sistema de salud, esa es la verdad. Darte menos comodidades en el metro cuadrado, menos servicios, menos obras, menos atención. Eso es lo que han hecho todos estos que hoy están buscando prorrogarse. En ese sentido no es guerra sucia, no es análisis de la situación para mostrar que se puede hacer las cosas diferentes sin necesidad de confrontar, simplemente pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla la obligación. Eso es lo que nosotros planteamos en el plan. Por eso que decimos que nuestro plan está económicamente centrado en la realidad, proyectado a lo que significaría una lucha cuando nos entreguen los recursos que nos corresponden. Vamos a la salud. Resulta que es un eslogan permanente de ayayay, decir que nos faltan 11.000 ítems y es la deuda histórica del centralismo con Santa Cruz. Bueno, los médicos han luchado, los trabajadores en salud han luchado por mayores ítems. ¿Y cuándo lo ha hecho el aparato político regional? Nunca. Entonces eso pues nos tiene que llevar a una rebeldía. Eso lo ha entendido el ciudadano, por eso es que mayoritariamente se suma a esta candidatura, de la cual simplemente yo soy el que ha aglomerado esa cantidad de reclamos para transformarlos en una realidad. Y está encuadrado además dentro de las competencias de nuestro plan. Nos está ofreciendo cosas. Y en paralelo hemos creado un plan que tiene que ver con las urgencias por la falta de atención. Específicamente sobre el tema que usted estaba abordando, que es la salud. Bueno, ¿cómo ve el panorama actualmente? Porque hay un conflicto en la salud que acabamos de vivir, un paro de 24 horas, se viene otro paro de 48 horas para exigir una cuarentena rígida. ¿Cómo ve este escenario teniendo en cuenta que hay la pandemia? ¿Qué está fallando? Bueno, es que hay que dividir las cosas. Lamentablemente el aparato político nos miente. Dice que el colapso del sistema de salud es por la pandemia y eso es mentira. El sistema de salud no existe. Los pobres médicos tienen un problema juntamente con los trabajadores en salud, hay que aplaudirlos y hay que apoyarlos. ¿Por qué razón? Simple. Ellos están demasiadas horas expuestos al virus, entonces las medidas de bioseguridad no les van a permitir no contagiarse porque tienen una carga viral demasiado alta diaria. Entonces, cualquier momento se enferman y lamentablemente por la carga viral agravan, se complican. Ese es un detalle. ¿Qué es lo que se debió hacer ahí? Fortalecer esa línea. Se habían enfermado y se habían muerto en la anterior ola, más el déficit histórico. ¿Pero qué hicieron? ¿Trajeron? ¿Contrataron? No hicieron eso. Ese es el problema. El sistema es el problema. Ahora vamos a lo otro, desde esa perspectiva. Nosotros tenemos ahora el sistema de salud inexistente, que en el plan de nosotros contempla ejecutar un sistema de salud rápidamente, asignando el 30% del presupuesto municipal para que reaccione como una medida dura, fuerte, para torcer el timón y darle un rumbo. Eso en el sistema de salud. Y en la pandemia, que es una urgencia, una emergencia, que es la pandemia en realidad la que tiene que ser atendida en este momento. Mientras vemos las vacunas que lleguen y hacer todos los esfuerzos para que lleguen las vacunas y nos vacunemos todos, va a correr una suerte de tiempo. Mientras tanto se siguen enfermando, entonces tenés una medida de shock ahí, con una estrategia que... ¿Qué medida de shock usted plantearía? Nosotros hemos denominado, gracias, trabajan con nosotros. ¿Qué medida de shock? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Una medida de shock es detección temprana, tratamiento precoz. Es más simple que complejo. Para evitar de esta manera seguir recargando el sistema de salud, informar a la gente sobre los síntomas que han crecido. Ya no solamente son los síntomas que se difundieron el año pasado. Hoy también hay otro tipo de síntomas como diarrea, como problemas de aftas en la boca, salpullido en la piel, que determinan el inicio del COVID hoy en día. Entonces, prevención, no cuarentena rígida. Detección temprana. Detección temprana, que yo me autodetecte con la información, habilitar un call center y hacer teleconsulta para que la gente tenga a médicos atendiendo.
en un número adecuado, que ahí se pueda hacer un convenio con los que están egresando, debidamente capacitados, que puedan tener esa posibilidad de informar y medicar con un protocolo médico, un protocolo de medicamentos. Desde ahí, detección temprana, el tratamiento precoz vendría a ser el segundo pilar. Eso para la pandemia, no para el sistema de salud, para la pandemia, porque el sistema de salud no existe. A eso hay que inyectarle plata y hay que hacerlo porque no existe. Entonces, desde ahí, marcar una nueva reacción de la ciudadanía para tratar de equilibrar la curva ascendente que lamentablemente tenemos en relación a los contagios, porque ya no se puede ir al no contagio, eso es imposible. No hay cómo bajar la curva de contagio en este momento. Entonces, ir a una cuarentena rígida sería generar simplemente un bálsamo muy cortito y los médicos seguirían expuestos, porque tendríamos nosotros que ver otra cuestión. Al encerrar la carga viral que tienen algunos, que no son asintomáticos, los vamos a encerrar y pueden contagiar en ese periodo de tiempo que plantean a los que están sanos en casa o a los grupos de riesgo que los hemos cuidado, que son las personas de mayor edad o las que tienen enfermedad de base. Entonces, nosotros planteamos, porque los médicos nos han dicho, la detección temprana y el tratamiento precoz como una medida de shock dentro de una estrategia para que se mediquen. Hay protocolos médicos, no hay un solo protocolo médico, hay varios, pero uno sería el tema del antigripal y el antiinflamatorio en primera etapa y la dexametasona en una segunda etapa. El virus afecta y después la enfermedad tiene 3 estadios, estadio 1, estadio 2 y estadio 3, que ya es la parte donde uno necesita una respiración asistida. Entonces, ¿hay tiempo? Sí, más o menos los periodos estándares están entre 18 y 21 días para llegar a agravar. En otros casos ha sido más rápida la enfermedad, pero dentro de esos parámetros que otorga la experiencia de Trinidad, debemos ir a la detección temprana y al tratamiento precoz. Esa es una estrategia de shock en este momento para intentar bajar o nivelar la curva de contagio. Bueno, Gary, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. No, al contrario, muy amable usted, gracias por este momento. Un abrazo grande, gracias. Igualmente, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.